Pero así que Satanás viene y le quita todo. Así que Job no abre su boca ni blasfema contra Dios. Somos actores sin saber la historia. Somos actores sin saber la historia porque Dios hace como quiere. Somos su pueblo, somos sus hijos. Así que Satanás debe saber que en nuestra madurez, que en nuestro cristianismo, habemos gente que amamos a Dios por lo que Él es y no por lo que nos pueda dar, por lo que Él es. Que aunque no haya despensa y se acabe, yo te sigo sirviendo a ti, te sigo siguiendo a ti, porque tú eres mi Padre, tú eres mi Dios. Y si Dios me da bien, y si Dios me dio para comer carne, y en esta mesa ahora tengo frijoles y tortillas, amén, yo lo recibo de ti, lo recibo y sigue siendo mi Dios. Porque eso es un amor maduro. Que amamos a Dios aparte de cualquier dádiva, de cualquier don que Él nos dé, que lo amamos en medio de la oscuridad de la prueba, que lo amamos por encima de la salud y la enfermedad. Entonces es cuando Dios verdaderamente es glorificado en nuestras vidas. Dios busca hombres, Dios busca instrumentos en los cuales pueda ser efectiva su victoria. ¿Y eso no es lo peor de todo, hermanos? Entonces vamos a ir, Adrián, pon. ¿Tu cartera está flaca? Yo sigo siendo cristiano, no importa, yo amo al Señor. Él es mi Dios. Mi trabajo no determina mi cristianismo. El dinero no determina que yo siga a Jesús. Lo que sucedió en mi salud no determina que yo siga amando a Jesús. Yo lo amo, Él es mi Padre. Yo lo amo, Él es mi Señor. Así lo que está en juego es el honor de Dios. Y sabe una cosa, se levanta Elifaz, Bildad y Zophar, los supuestos amigos de Job, y comienzan a criticarlo, ¿verdad? Y tú dices, ay Dios mío, lo que faltaba que se levantaran tres bocones para empezar a decirme que estoy mal delante de Dios y que por eso me está yendo así. Así que no te preocupes, va a llegar Bildad, Zophar y Elifaz, pero quiero que sepas el final de la historia. El final de la historia, Dios los reprende y Dios les dice que si no se arrepienten, Dios los va a reprender a ellos, y le dice a Job, ora por ellos. ¡Wow! ¡Qué situación tan terrible! Porque en medio de las vacas flacas, en medio de la crisis, en medio de la quiebra, siempre se levanta gente creyendo que es más justa que uno para decirte tu precio. Y tú dices, mira, yo nomás sé cuánto pesa el muerto porque yo lo estoy cargando. ¿Tú qué sabes de lo que está pasando? Pero eso no es lo más importante que venía a decirles hoy. ¿Quieres que te diga qué es lo más importante que venía a decirte hoy? Termino así. Sube al 29. Y el versículo 29, para que terminemos, dice así. Fíjese qué porción tan hermosa de la Biblia de Filipenses. El apóstol está preso. Él tiene toda la autoridad para decirnos que no está sufriendo. Yo recuerdo el llamado de Pablo, ¿verdad? No sé si usted recuerda el llamado de Pablo, pero Dios lo levantó y le dijo, es necesario que éste sepa cuánto va a sufrir por mi nombre. Y Dios, desde que lo levantó, lo apedrearon. Se fue en un barco allá en Malta, lo picó, mordió una serpiente, no se petateó, lo volvieron a apedrear, lo señalaron, pusieron en cuestionamiento su apostolado. O sea, no, ya es una chulada. Y el apóstol estaba dándole con tubo. Y de repente dice así, fíjese, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Y cuando yo estaba estudiando esta porción, porque a vosotros es concedido, esta palabra concedido, ¿qué creo que significa la palabra concedido? Se lo voy a decir, ¿ahí lo tienes? La palabra concedido significa charizomai, regalo. Así que Cristo viene
Y tú podrás estar pensando, chale, ¿qué les habrá regalado a los hermanos? A mí no me dio nada el pastor, me voy a sentir con él. No te sientas conmigo. Quiero que sepas una cosa. Cristo nos ha concedido, a causa de Cristo, a todos nosotros, no solamente que creamos, sino que nos da un regalo. ¿Cuál? Padecer por Él. Y nos da un regalo, y este regalo es un regalo que nadie quiere, ¿verdad? No me lo des. No. ¿Cómo? Cristo me está dando un regalo, y ese regalo se llama dolor, padecimiento, persecución, señalamiento, crítica. Cualquiera que quiere caminar con Cristo tiene que tomar un regalo, y este regalo se llama dolor. Así que es un regalo que cualquiera que le conoce debe tomar. Así que un día te vas a tu casa y dices, para regalito que me dieron. ¿Cuál regalo? Pues que estés quebrado, que estés tronado, que se levanten los cercanos y te critiquen y te apuñalen, que hablen bien mal de ti, que te escupan. ¿Por quién? Por causa de Cristo. Y el apóstol dice algo bien interesante: teniendo el mismo conflicto que tengo yo. O sea, te van a meter a la cárcel, te van a apedrear, te van a señalar, nos van a criticar. Pero sea por defender el evangelio de la fe y para seguir a Cristo, estoy en disposición de seguir adelante, pase lo que pase, porque son las marcas del Maestro en mi vida. ¿Así es? ¿Cómo ves? Nuestra perspectiva terrenal no le gusta eso, porque asociamos el sufrimiento con el mal, pero te estoy enseñando que el sufrimiento tiene que ver con la mano de Cristo. Así que cuando venga el dolor a tu vida, no preguntes por qué, dile, ¿para qué, Señor? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres ahora de mí? Aquí estoy. Y entonces nos encontramos en el Getsemaní. Getsemaní significa la prensa de aceite. Eso significa la palabra Getsemaní. Y Jesús se metió a Getsemaní, y ahí Jesús fue exprimido. ¿Para qué? Para sacar la sustancia de gloria del Señor. Así que así sucede con nuestra vida, ¿verdad? De repente nos empezamos a quejar. No, ¿por qué? No me gusta. 2 semanas después. No, pero ¿por qué? Un mes después. Está bien. ¿Qué más tengo que hacer? 2 meses después. Gracias. Gracias porque esta situación tan difícil me acercó a Jesús. Me trajo a tus pies, Señor. Si no hubiera sido por esa situación tan horrible que viví en la casa, yo no me hubiera acercado a la iglesia del Señor. Gracias, gracias. Gracias por ese hijo. Gracias por ese esposo. Gracias por esa situación horrible que no podía sostener. Es por eso que ahora me acerqué a ti. Gracias, Señor. Veo ahora que ese bien, que ese mal se ha convertido en bien. Y entonces comenzamos a darle gracias a las personas, a las situaciones. Gracias por esa situación tan horrible que pasó, porque eso me acercó a Jesús. Y entonces es cuando uno comienza a madurar y comienza a crecer en la vida. Pero debes de empezar a preguntar, dejar de preguntar por qué, para empezar con el ¿qué quieres? ¿Para qué está pasando esto? Así que llévese su regalo. El regalo tiene toda la esencia del Padre. El regalo es de aquel que nos ama. Y entonces el dolor purga nuestra soberbia.
El dolor purga nuestro orgullo. ¿Te imaginas? Tenemos en China un culto pequeño donde los chinos tuvieron una experiencia con el Espíritu de Dios. Los sanó a varios chinos. Y yo regreso hecho una birria. Y estoy tirado ahí en el sillón que no puedo levantar. Y es Dios viene y dice, ¿qué? Bájate del tabique, porque ahorita te echo en cama. ¿Cuándo? Un mes. Sí, Señor, como tú digas. Así es Dios. Póngase. Acérquese al Señor. Acérquese al Señor. Dile al Señor, aquí está mi vida, es tuya. Dile, no importa lo que haya pasado, yo te pertenezco a ti. Dile al Señor, no importa que tenga o que me hayas quitado, tuyo soy. Y ve ese momento donde Él te cautivó y ve ese momento donde Él te enamoró. Y dile, yo soy tuyo. Esto no tiene que ver con posesiones, esto no tiene que ver con dinero ni casas, esto no tiene que ver con pérdida, esto tiene que ver con que yo te amo a ti. Y entonces ofrécete y dile, ofrécete y dile, ofrécete, ofrécete, ofrécete y dile, no importa en abundancia o escasez, no importa en lo mucho o en lo poco, no importa. No importa qué haya, que tenga o que no tenga, yo te pertenezco a ti. Díselo. No importa si en salud o enfermedad, no importa. Sin problemas o sin ellos. Algunos han perdido todo, algunos hemos perdido todo. Algunos estamos enfermos, algunos están solos. No importa, acércate a Él y dile, aquí está mi vida. Y vuélvese a ese momento. Y vuelve a ese momento. Vuelve a ese momento de amor, de comunión. ¿Te acuerdas cuando Él te alcanzó? ¿Te acuerdas cuando por primera vez tú le dijiste sí al Señor? ¿Te acuerdas de esa persona que te llevó a los pies de Jesús? ¿Te acuerdas en ese momento que tú te levantaste y dijiste, todo, no importa, yo lo voy a seguir a Él? Ve a ese momento, ve a ese momento, ve a ese momento y tómale de la mano a Él y dile, oh, creo que olvidé los votos que hice por ti, creo que olvidé lo que te prometí. Aquí estoy de nuevo. Aquí estoy de nuevo. Aquí estoy otra vez. Yo te pertenezco. Tuyo soy. Amado mío. Amado mío, dile. Dile, papito lindo. Aquí está mi vida. Y ve como ese pequeño, ve como ese niño y entrégate de nuevo. Entrégate, entrégate, entrégate. Entrégate. Y dile, gracias por ese regalo. Ahora sé que esto es un regalo. Ahora sé que Filipenses dice que es un regalo. Yo acepto ese regalo. Dile, yo lo acepto. Yo sé que conocerte a ti implica llevar tus marcas. Dile, dile. Yo sé que conocerte a ti implica que me señalen. Yo sé que es por ti que me critican. Yo lo recibo, dile, yo lo acepto.
Vamos, líderes, salgan de su lugar. La gente necesita que oren por ellos. Vamos, vamos, salgan de sus lugares. La gente necesita una palabra de ciencia. La gente necesita una palabra de sabiduría. Vamos, vamos. La gente necesita escuchar de parte de Dios. Vamos, vamos. Sean sensibles al Espíritu. Está aquí el Espíritu Santo. Sean sensibles, sean sensibles. Sean sensibles.
Así que abra su boca y dígale, gracias, gracias,
Gracias porque sé que eres tú. Gracias porque sé que eres tú llevándome a otro puerto. Gracias porque sé que eres tú llevándome a otro lugar. Es tu mano la que está sobre mí. Y yo prefiero tu mano que la mano de ellos. Yo prefiero tu mano, como decía David. Gracias. 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 Vamos. Así que cante conmigo. Vamos. Acérquese a Él. Así que si no encuentra solución, la solución es Él. Vamos a acercarnos hoy a Él. Vamos, cierra sus ojos. Vamos a adorarlo. Vamos, te necesitamos a ti, Señor. A quien queremos es a ti, Padre.
Ve a la cruz. Ve a la cruz. Ve a la cruz. No sé dónde estés, pero ve a la cruz. Ve ahí ese madero. Ve a la cruz. Camina desde ese